Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. ¿Cómo ha ido la semana? Pues mira, la semana, agridulce, bastante agridulce, una semana bastante convulsa, con bastantes cambios. Donde arrancamos la nueva temporada de Historias de Málaga en la Malagueta hablando de Manuel Agustín Heredia y la verdad es que fue todo fenomenal. Pero yo, sinceramente, desde el domingo a la caída de la tarde, la noche no me quitó de la cabeza el accidente de tren, Curro. Sí, porque el domingo, 18 de enero, si no me equivoco, nos acostamos todos con el corazón en un puño, sabiendo que lo que había pasado allí era, lo que ha acabado siendo uno de los accidentes ferroviarios más grandes de la historia de España. Y aunque el podcast de hoy va a ser doloroso, creo que también es necesario porque hay que dar los nombres de las personas que han fallecido allí o de las que han fallecido en la historia que vamos a contar hoy, porque creo que al final recordar a las personas es recordar también lo que pasó. Vamos a ver, al final todos tenemos esa parte de contar nuestra vida a partir de las cosas buenas y a partir de las cosas malas. Por ejemplo, todos nos acordábamos que estábamos haciendo el Día de las Torres Gemelas. Exacto. O sea, yo me acuerdo perfectamente de lo que estaba haciendo el Día de las Torres Gemelas, de lo que estaba haciendo el día del 11M. Y no se me olvidará nunca tampoco que estaba haciendo el día en el que se estrellaron estos dos trenes, ¿no? Hoy es jueves, vosotros escucharéis el podcast entre el viernes, sábado, domingo, bueno, cuando queráis. Y yo te confieso que en estos 4 días todavía sigo impactada por la noticia. Por la noticia, por la historia, y por la sensación de vulnerabilidad extrema. Sí. Fíjate que antes del podcast, que estamos aquí con Fernando Alonso. Fernando, bienvenido. ¿Qué hay? Buenas tardes. Te hemos secuestrado hoy para hablar de cosas feas. Sí, pero es verdad que sí, que estamos todos muy... Y yo me he acordado mucho estos días de todo eso, y por eso me he acordado de lo que vamos a hablar hoy del autobús de Martiricos, porque es verdad que son cosas similares. Y la verdad que ha sido tremendo, y sobre todo que no sabemos todavía lo que ha pasado y que pueda volver a pasar. Y lo que estamos escuchando las noticias de Barcelona, Claro, porque en un puñado de horas los maquinistas no se atreven a coger los trenes. Ha sido Barcelona y esta mañana, insisto, que estamos grabando el jueves el incidente de Cartagena. Parece que todo está llamado a coincidir y hay una especie de psicosis colectiva. Sí. Bueno, pues también un poco justificada, ¿no? Pero volviendo al tema del que vamos a hablar hoy, sí que es cierto que a pesar de que esto es un podcast de historia, pues de la mayoría de los casos de cosas ligeras e intrascendentes que sirven para contar la anécdota a tus conocidos cuando vas por calle Lario o cuando vas por calle Nueva, pues también el podcast Memoria Sur hunde sus raíces en los acontecimientos más trágicos de nuestra historia más pasada y nuestra historia más reciente. Y en ese sentido, aparte de lo de Crónica Negra que hemos hecho, que a mí particularmente los episodios de Crónica Negra del siglo XVI, XVII y XVIII me resultan absolutamente fascinantes, hoy vamos a rescatar una de las tragedias que más recordarán sobre todo nuestros oyentes de más edad, que fue y además sí le hemos puesto al podcast de hoy, ¿no? El autobús de la muerte, que salió del Instituto de Martiricos y que nos lo va a contar Fernando porque él no estuvo allí, pero recuerda bien esa historia. Sí, la recuerdo bien. Y además, muchos de estos podcasts se basan en los artículos que escribimos en verano para La Sombra de la Historia. Y es verdad que yo siempre lo digo, que me lo paso muy bien en verano escribiendo los artículos, porque me gusta investigarlo, contarlo a los lectores. Y además lo hace muy bien. Pero concretamente, lo pasé mal porque, claro, es que yo soy profesor de instituto. Y claro, no deja de ser una excursión de niños de un instituto con 3 profesores que van a la cueva de la Pileta allí a Benahoján. Y claro, cuando va de excursión con 50 niños, 40 niños, estas cosas pueden pasar, ¿no? Y además asume una responsabilidad. Voy a hacer un pequeño paréntesis, perdóname que te corte, Fernando. Puede que a la gente le suene esta historia de Memoria Sur, de que ya hemos hablado de ella, pero hemos hablado de ella en el marco de precisamente una promoción, un anuncio, un podcast especial que dedicamos a uno de los libros de Fernando Alonso y de Víctor Heredia, de A la Sombra de la Historia. Entonces justo, hicimos una breve referencia al accidente, pero hoy
bueno, pues vamos a contar exactamente qué pasó aquel día. Exactamente, sí, porque lo que tú estás diciendo que es importante. Si a alguien le suena es que ya lo hemos comentado. Eso. Pero fue nada, muy breve, una pincelada sobre un capítulo de ese libro, que fue La sombra de historia, el volumen 2, si no me equivoco. En el 2, exactamente. o en el 1 o en el 2, quizás en el 1, no me acuerdo de sí, pero... entonces por eso es. Pero bueno, que al final, yo por ejemplo no tenía ni idea de esta historia hasta que la comentamos aquel día. Pero me gusta mucho, como decía antes, que Fernando recopila y explica quiénes fueron las personas implicadas en el accidente, quiénes fueron los fallecidos, y que creo que dar nombres es muy importante, dar los nombres de quienes estuvieron. Sí, de los profesores que iban, el chofer del autobús, que era de la empresa Olmedo, que es una empresa de autobuses en Málaga que es muy conocida, claro. Era el hijo del fundador, iba el hijo y el nieto, ¿no? Y luego 4 alumnos. Hay que tener en cuenta que hubo 7 muertos y 40 heridos, que es una barbaridad, ¿no? Y 8 de ellos graves, que luego al final murieron 7. 4 alumnos, 2 profesores y el chofer. Y claro, fue una auténtica tragedia. Estamos hablando del año 66, cuando en Málaga, lo he estado mirando precisamente esta mañana, en Málaga había 2 institutos en el año 66. Estaba el Instituto de Gaona y el Instituto de Martiricos, que empezó en el 61. Ciudad Jardín, que fue el tercero del 67. Y había solamente 4 institutos en la provincia, en Marbella, en Ronda, en Vélez, Málaga y en Antequera. O sea que estamos hablando de que no había institutos. Ahora mismo hay en la provincia de Málaga 140 institutos. Y en Málaga ciudad hay 40 y tantos. Es una barbaridad. Entonces estamos hablando de que entonces había 2 institutos. Y el de Martiricos había empezado el 61. Entonces eran los niños del instituto. Vamos a tomar ese autobús. ¿Dónde salimos? Hablamos de eso, de Martiricos. Iban los niños a Ronda. Iban a Ronda y a ver la cueva de la Pileta, que hay unas pinturas rupestres fabulosas, etc. Y a la vuelta, a las 4 de la tarde, el autobús son carreteras criminales. Lo siguen siendo hoy. ¿De qué día estamos hablando? ¿De 1966? Es Fernando? el mes de abril y es el 20 y tantos de abril. El año. He preguntado porque no era invierno, no era porque esas carreteras primavera. También en invierno son especialmente peligrosas. Ir a las 4 de la tarde. Es una carretera que estuve mirando, es de la época de Primo de Rivera. O sea, se hizo en la época de Primo de Rivera. Carreteras muy sinuosas, con muchas curvas. Años 20. Años 20, y el chofer pues se salió de la curva. Y se cayó por un terraplén de 50 metros. Que ahora el accidente de Adamuz han sido 4 o 5 metros. Sí. 50 metros, el autobús dio varias vueltas de campana. Milagro es que nada más que se murieran 7, ¿no? Y al final se quedó empotrado el autobús contra las rocas. Yo me pongo en el lugar de los profesores. Tú piensas, tú eres profesor, pasa esto, ¿tú qué haces? ¿No? 2 profesores murieron y la otra, Elena Villamana, quedó gravemente herida. Entonces, yo imagino, esto no lo tengo constatado, pero imagino que algunos, claro, todos los niños acabaron heridos, muy pocos acabaron ilesos. Si iban 51 y hay 7 muertos y 40 heridos, son 47. Entonces ilesos 4. Algunos de los niños subirían a la carretera y pedirían ayuda. No había móviles, hay que y pedirían ayuda al primer coche que pasara. El primer coche que pasó era un dentista. Y luego otro que era una fábrica de chacinas, que no sé qué. Y claro, pararían los coches y ya... pues irían a Montejaque, irían a Ronda y empezaría todo a... ¿no? O sea que entonces, mientras llegó la primera ambulancia, pues si no pasó una hora, pues tú piensas, mientras que este hombre vuelva a Ronda, que ahí se tardó un rato, y de Ronda sale la primera ambulancia y baja mínimo una hora, esa hora tuvo que hacerse eterna. Claro. ¿No? Esa hora allí eterna con los heridos, gente que se había quedado atrapada en el autobús, eso tuvo que hacerse eterno. O sea, tuvo que ser un infierno. Eso, ¿no? Hay una imagen en el artículo que siempre dejamos vinculado a las notas del podcast donde se ve cómo quedó el autobús y la verdad es que es sorprendente, se queda panza arriba para que la gente me entienda, con la rueda mirando hacia arriba y como totalmente incrustado en las piedras. Y hay una gráfica que no sé si era algo del periódico que hace como esa flechita señalando que hay 50 metros de desnivel, de desnivel, que es bastante... O sea que el autobús dio varias vueltas de campana antes de caer. Y claro, las primeras noticias fueron llegando a Málaga a lo largo de la tarde, no había teléfonos. Sí, entonces, no había manera. Yo me imagino la angustia enorme que hemos estado, que hemos estado viviendo, que hemos estado consumiendo a través de los medios de comunicación, de esos familiares que se ponen en contacto, que no sé nada de mi hijo, de mi marido, de mi hermana, de mi compañero de trabajo. Y en la inmediatez del medio de comunicación, de las redes sociales, de cojo una foto, la difundo y me ayudan hasta para buscar al perro que se ha convertido, se ha convertido en el símbolo, pero la historia positiva, claro, en una de esas historias, ¿no? Historias dentro de la historia,
pues me imagino, como está contando muy bien Fernando, ¿no? Finales de los 60, esa angustia, ese goteo y ese estar de pie delante del teléfono fijo de las casas sería absolutamente devastadora. Muchos padres fueron para Ronda. Hombre, claro. Las rondas son 2 horas en coche en aquella época. Imagínate. Y dicen... Claro, aquí tenemos... Lo más interesante de todo esto es que Álvaro Frías, un periodista de Diario Sur... Sí, nuestro compañero. Vuestro compañero Álvaro Frías, en el 2018 creo que fue, entrevistó a varios de los supervivientes que eran... Entonces eran alumnos de sexto de bachiller y preu, que equivale ahora mismo a lo que es cuarto de la ESO y primero de bachillerato, 15, 16, 17 años. Eran los mayores del instituto. Y en caso es que ellos ya tienen ahora una edad. Y entonces, claro, ellos recuerdan episodios dantescos, los padres llegando, gritando allí a Ronda, buscando a los niños. Claro. Otro que se quedó, algún alumno que se quedó atrapado, que llegó el cura a darle la extrema unción. Tú imagínate que en vez de venir a buscarte un enfermero, un médico, viene un cura y ya da la extrema unción, ¿no? Y historias así, bueno, y luego las típicas historias de uno que se cambió de asiento por otro y se salvó la vida. La historia de fortuna o de infortunio. Todas estas historias que siempre hay. Y muchos dicen que volvieron a nacer. Es curioso, pero en los comentarios que nos escriben en el periódico a todos estos artículos, que son maravillosos, cuentan que están constituidos en asociación en los alumnos de ese curso y que siguen reuniendo todos los años. O sea que muchos dicen que volvieron a nacer, ¿no? Claro, porque estamos hablando, hemos dicho, el año 66. Y ahí tenían 15 años, han nacido el 51, el 50, 51, 52... Sí, son personas mayores, 75 no ancianos, años. Porque hoy en día con 75 años no eres un anciano. Tienen 70 y tantos años. A mi padre le va a gustar eso, lo de que con 75 años no... Yo estoy completamente convencida de que con 75 años no eres un anciano. Yo creo que eres un anciano a partir de los 90. Pero es que ni siquiera con 80 eres un anciano. Mira, hace relativamente poco, precisamente, esto no tiene nada que ver con la historia, pero a la gente que esté en ese tramo de edad le va a encantar. Hablaba con un geriatra y dice, es que tendríamos que reformular de nuevo todo el sistema de adolescencia, sobre todo en lo que tiene que ver con la tercera edad. Claro. Dice que hoy en la tercera edad... yo he llegado a publicar, yo llevo 30 años en el periódico, yo he llegado a publicar una señora mayor de 65 años. Vaya, dile hoy tú a una señora de 65 años que va al gimnasio, que tiene una vida súper activa, ese envejecimiento activo. Entonces me decía él que es imprescindible, absolutamente imprescindible para todo, para la gestión del envejecimiento activo, para la gestión de los recursos de la ayuda y tal, empezar a hablar de una cuarta edad, no de una tercera edad, sino de una cuarta edad, porque es que además la tercera edad hoy en día es la más activa, la que más consume, la que más renta tiene, la que más posibilidades de ocio tiene, la que más sostiene a la familia, es decir, son todos los que durante estos años nos han estado sosteniendo, como nuestros padres o nuestros abuelos, depende de la edad, tu abuelo o mis padres, Curro, tu generación también, tus padres, los que siguen siendo la parte imprescindible de la tarta para todo. Para todo, para el ocio, para el consumo, para la vida activa. Entonces, y eso no es la tercera edad. O sea, eso puede ser la tercera edad, pero no lo que entendemos o tradicionalmente hemos entendido como tercera edad. Pues sí. Y nada, y hecha esta reivindicación. Me parece muy bien. Pero es que es verdad que una persona de una cuarta edad, de 70 y tantos años hoy, no es lo mismo que hace 50 años, no. De 70 y tantos años. Que son personas mayores, pero no son ancianas. Claro, es que ha cambiado mucho la cosa. Totalmente. Estoy muy a favor de acuerdo. Claro, totalmente. Mi padre tiene 78 años, mi madre 79 y no son... 79 no, creo que 78, que no me regañe. Y no son ancianos, son... Digo, súper activos. Sí, súper activos. Yo el otro día me estuvo contando lo que había hecho y yo ya digo, qué barbaridad. Le dice, tan por la mañana en Fuengirola, luego por ejemplo, todos los martes nos estamos yendo ya de temas. Pero él hace eso, la gran senda, la senda litoral, escalada. Y ahí está. Volviendo al tema, entonces. Volviendo al tema, volvamos. Es que como volvamos a que los miembros de esa asociación no son ancianos, sino que son personas mayores. Pero que como son tragedias, intentamos evadirnos. Claro, porque sí, es que son tragedias lo que estamos contando, claro. Sí, pero a veces, ¿sabes qué pasa? Que a veces las tragedias también unen. No es la primera vez que se escucha el caso de un grupo de supervivientes, de un grupo de personas que estuvieron muy implicadas o incluso no tienen por qué ser específicamente supervivientes, pueden ser las personas que atendieron, los voluntarios, que se unen no formalmente en asociaciones, no tiene por qué, pero siguen manteniendo el contacto a lo largo de los años. Sí.
Yo te iba a decir justo eso, que en el artículo tú hablabas del profesor de latín, porque creo que era alguien o cercano, Sí. alguien tuyo, o algo así, contabas tú esa historia. Podemos hablar de los profesores, pero vamos, si os parece, vamos a terminar primero con la tragedia. Sí, Vale, claro, para claro, dejarla ahí por de supuesto. lado. Es que en mitad de todo este follón, bueno, por la noche, hay que imaginarse aquello por la noche en un precipicio, en un barranco, recogiendo allí, buscando supervivientes, y resulta que faltaban 2 niños. O sea, que faltaban 2 niños, que estaban contados y había 51. Entonces había que mover el autobús. Había que mover el autobús porque pensaban que los niños estaban atrapados debajo y era cuestión de vida o muerte, no podíamos estar esperando. Y olvídate de traer una grúa. Se trajeron a la Legión de Montejaque, que está al lado, trajeron a la Legión, pero antes de que llegara la Legión, ya los propios vecinos, porque todo esto hay que decir que los vecinos de Montejaque se portaron estupendamente, y los de Ronda. Ahora que decimos lo de Adamuz, pues Es los que de eso va Montejaque, en nuestro ADN. que estaban, todos fueron para allá, bueno, que movieron el autobús a pulso. Entre los vecinos de Montejaque y los guardias civiles movieron el autobús y no había debajo ningún niño. Y es que al parecer el misterio fue que hubo 2 niños que faltaron a la excursión, que pensaban que había 53 y luego había 51 porque 2 niños no fueron a la excursión esa mañana. Claro, que son cosas que... Pero claro, en ese momento de esa angustia, buscando personas, claro, que pueden estar y hay que saberlos cuanto antes, ¿no? Entonces, esto por un lado. Y luego, por otro lado, también, y ahora hablamos de los profesores, también fue impresionante el funeral que se celebró en el mismo Instituto de Martirico. Vino el ministro de Educación y muchísimas autoridades, y yo no he encontrado imágenes de archivo, pero por lo visto llegaron los coches fúnebres a la puerta de Martirico y el director con el claustro de profesores salieron a recibir a los 7 fallecidos, y en el mismo patio del instituto se celebró el funeral. ¿El instituto cuál es? ¿El que está enfrente del antiguo sur, por decirlo así? ¿El instituto de la Sí, Rosaleda? Sí, claro. Ese es el Instituto de la Rosaleda. No, el Instituto de la Rosaleda no, el Instituto de Martirico está enfrente del Parque de Bomberos. Eso. Ah, vale. Está justo al lado de los barracones Sí. primitivos Sí. Ciencias de la Comunicación, Exacto. que luego fue enfermería y que hoy es... Ya te entiendo. Ah. Ujú. Vale. No lo situaba, la verdad. No sé Sí, dónde sí. estaba exactamente. Sí, entonces, esto es la parte ahora de tragedia. Luego tenemos los que se murieron, se ve que eran los que iban de la parte delantera del autobús, porque se murió el chofer, se murieron 2 profesores, luego otro profesor, Elena Villamana, quedó grave. Yo imagino que la parte delantera del Por el autobús primer fue la impacto, más quizás, afectada, o... ¿no? La más afectada, como hemos visto ahora en los trenes, que según la parte del tren en la que fuera, pues corrías Es que eso mejor nunca o se peor sabe. suerte, ¿no? Pues aquí fue la parte delantera del autobús la que corrió. Y hay un profesor que se llama Francisco López Ruiz, que le llamaban la vaca griega, que era profesor de griego, era catedrático de griego, que fue uno de los que falleció. Lo que siempre hemos dicho, que unos días antes iba ahí el profesor de religión, pero él no conocía la cueva de la pileta y se cambió por el profesor de religión, y fue lo que pasa. Este hombre fue profesor de mi padre en el colegio de San Agustín, pero es que tuvo que ser muy buen profesor, porque aquí podemos contar, como que yo sé que a los lectores les gustan, a los oyentes les gustan estos chismes. Estuve no hace mucho, hace un año, hablando con Francisco Tejero, el de Antonio Tejero, el del golpe de Estado, que tiene ahora mismo 93 años. Antonio Tejero era compañero... Que todavía los tiene. Que todavía los tiene. Porque llegaron a publicar algunos medios de comunicación que habían efectivamente. Bueno, pues Antonio Tejero fue compañero de mi padre, pero de pupitre, de banca. Entonces, en la misma clase de San Agustín. Y se publicó hace un par de años un libro que hemos sacado varias entregas sobre la historia del agustino, y yo hice una semblanza de Antonio Tejero, porque aunque hizo la barbaridad que hizo, pero no deja de ser antiguo alumno claro. Destacado de alguna manera. Entonces hablé con Antonio Tejero y yo le preguntaba, bueno, ¿qué recuerdos tienes tú del colegio de San Agustín? Y me habló de este profesor, de Francisco López Ruiz, ¿no? De este profesor... Que le llamaban la vaca griega. La vaca griega. A él le dio latín y se acordaba, él estuvo estudiando en Málaga hasta los 14 años, pues se acordaba de este profesor como enseñaba el latín. Que estamos hablando que él tenía 90 años y este profesor le dio clase cuando tenía 13, 14 años, y se acordaba de este profesor. Y luego este hombre pues sacó las oposiciones de catedrático de instituto por griego, se hizo sacerdote, fue al parecer párroco del Sagrario, y era el que iba en el autobús. Y yo me acuerdo de haber ido con mi padre a Benauján y Montejaque, y mi padre pararse, porque el lugar donde se salió el autobús de la vía hay una cruz y hay un monolito, un monumento que recuerda a las víctimas, y él acordarse de este profesor, ¿no? que yo hice cuenta esta mañana y digo, hace 45 años que le dio clase, pues él se acordaba perfectamente de este profesor, de la vaca griega, ¿no? Que o sea, que a mí estas cosas me enternecen mucho, de que te sigan acordando de estas personas cuando pasa el tiempo. Y luego había otra profesora muy jovencita, que era María Victoria Serrano, que era el segundo año que daba clase, que era una profesora de historia.
yo he visto, está su tumba en San Miguel. Anda. Es de las poquitas que se han conservado, está al pie del suelo y está allí en Victoria Serrano, que es el del accidente de Martirico. ¿Y hace referencia en la lápida o algo al...? Creo que no, pero me lo pasó un amigo y efectivamente está la tumba de San Miguel al pie de... Joder. ¿El cementerio histórico de San Miguel? En San Miguel, 26 años tenía la chica. Pobrecita. Era el segundo año que daba clase. Claro, habría empezado a dar clases Con 24 con la historia, o del 25, instituto. pues tenía 26 efectivamente. años. El segundo año que daba clase. Con el arranque del Y instituto. luego, esas son las dos profesoras que murieron. Murió también el chofer y murieron 4 alumnos. Y luego, la otra profesora que sobrevivió fue Elena Villamana, que es una profesora importantísima. Víctor le dedicó un artículo el año pasado en A la sombra de la historia, y es una catedrática de lengua y literatura que estuvo primero en Gaona y luego en Martirico, que muchísimos oyentes la van a recordar, los que han sido alumnos suyos. Era aragonesa, como eran los profesores de aquella época, de carácter. Sí, sí. Bueno, pero era una mujer pues muy adelantada a su época. Bueno, unos profesores rocosos, pero los que recuerdas. Se les Tú recuerda con mucho cariño. al final, en general, recuerdas a los profesores que sacaron lo mejor de ti. Normalmente cuando se saca lo mejor de ti no es con palmaditas, sino con disciplina. Efectivamente. Y eso es lo que tú recuerdas al final. Eso. Pues esta profesora pues estuvo muy metida en el mundo cultural malagueño, participó en el grupo de la revista Caracola, publicó algunas guías de Málaga, tiene varias antologías y libros de literatura de escolares, hecha por Elena Villamana, tenía carne de conducir. Estamos hablando de mujeres Sí, que eran una gesta. que eran modernas. A mí me contó Rafael Inglada que iba a buscar, era muy amiga de Jorge Guillén, iba a buscar, tenía un 600 amarillo, iba a buscar en sus 600 amarillos a Jorge Guillén para que votara en las elecciones. Y Qué lo bueno, sacaba, o sea, anda. cosas así, o sea, que estaba muy metida en este mundo de la revista Caracola, en el mundo cultural malagueño. Fue una de las que fundó el Colegio del Limonar, con Concepción Álvarez Sí, Net. Álvarez Net. Mi cole. Entonces, Ese colegio. Bueno, el mío. Y el de- bueno, sí, y el de mi el hija. que le Pues toca fue hacer. Sí, efectivamente. una de las fundadoras. Fue Ajá. Elena Villamana, que estamos hablando Mira. de una mujer muy importante que Muy murió. implicada en la vida social, cultural y educativa de Málaga. Efectivamente, y que muchos de los oyentes la recuerdan seguramente y que ella, pues, ella nos contaría pues ya esto. Pero posiblemente se quedara inconsciente, se quedó grave, igual se quedó inconsciente en el accidente Puede ser, o lo perfectamente. que fuera. ¿no? Pues Fernando, no sé si te queda alguna cosita que contar, pero me parecía... Pues sí, bueno, porque yo me he enrollado yo a base no, de- No, para nada, pero para es que nada. pero está muy bien porque al final eso intentamos ir un poco con la actualidad. A veces toca actualidad amable, como cuando es Navidad o como cuando hay alguna ocasión festiva que nos permite hablar de la historia, pero aquí indudablemente, bueno, pues no ha tocado, no ha sido una buena semana, la verdad. Efectivamente. bueno, prometemos que el próximo, que ya lo tenemos también pensado, sí tendrá un Sí, va a motivo ser un más- poquito más festivo. más alegre, exactamente. Igualmente sí te agradezco el trabajo y el esfuerzo, Fernando, que lo has traído como siempre muy bien documentado y con los nombres que insisto, siempre es un que gusto hay que recordar tenerte los aquí. nombres. Pues nada, pues muchas gracias Mil a vosotros gracias. como siempre. Nosotros lo dicho, nos citamos para la semana que viene con historias más alegres y que Ok, esperemos sí, que, sí. que esto vaya pasando rápido y se esclarezca también todo lo que ha pasado, por supuesto, en Sí, la en verdad es que Adamur. sí. Mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.